Un niño sucio se acercó al millonario en la plaza. «Juguemos ajedrez por 100 millones», rió el magnate. Pero cuando el niño movió su primera pieza, la sonrisa del rico se congeló para siempre. El sol de mediodía golpeaba sin piedad la plaza central de la Ciudad de México, ese espacio donde dos mundos completamente opuestos se encontraban cada día sin realmente verse. De un lado, los ejecutivos de traje que cruzaban rápidamente hacia sus torres de cristal, hablando por teléfonos que costaban más que el salario mensual de una familia entera. Del otro, los vendedores ambulantes, los niños limpiaparabrisas, los invisibles que hacían funcionar la ciudad desde las sombras. Diego Martínez tenía 11 años y pertenecía al segundo mundo. Sus zapatos deportivos, donados hacía 2 años y ahora 3 tallas más pequeños, le apretaban los pies hasta dejarle ampollas que nunca terminaban de sanar. Su camiseta gris había sido blanca alguna vez, antes de incontables lavadas en el lavadero público del barrio, antes de las manchas de grasa de los tacos que vendía su madre en las noches. Su pantalón estaba remendado en las rodillas con parches que no hacían juego, cosidos por manos amorosas pero inexpertas. Pero lo que más llamaba la atención en Diego eran sus ojos, grandes, oscuros, intensamente concentrados en el tablero de ajedrez desplegado sobre una caja de cartón en la esquina de la plaza. Era un tablero hecho a mano, dibujado con marcador sobre cartón, las piezas talladas toscamente en madera por su abuelo antes de morir. El caballo blanco tenía una oreja rota. La torre negra estaba pegada con cinta adhesiva. El rey blanco había perdido su cruz superior hacía meses. No importaba. Para Diego, ese tablero era perfecto. Llevaba 3 horas sentado ahí, bajo el sol implacable, con un letrero escrito en cartulina con la letra cuidadosa de alguien que había aprendido a escribir tarde en la vida. Juega ajedrez. 10 pesos la partida. 3 horas. 0 clientes. La gente pasaba sin mirarlo, o peor aún, mirándolo con esa mezcla de lástima y desagrado que Diego había aprendido a reconocer desde pequeño. Era la mirada que decía, pobre niño, debería estar en la escuela, seguida inmediatamente de, probablemente sus padres lo obligan a pedir dinero. ¡Qué vergüenza! Lo que no sabían, lo que nadie se molestaba en averiguar, era que Diego sí iba a la escuela, cada mañana, de 6 a 1. Luego corría a casa, se cambiaba de ropa, y venía a la plaza con su tablero porque su madre necesitaba medicina para el asma, y su hermana pequeña necesitaba útiles escolares, y el dinero que ganaban vendiendo tacos por las noches simplemente nunca era suficiente. Lo que tampoco sabían era que Diego Martínez era un genio del ajedrez. No de la forma en que los niños ricos eran genios, con profesores privados, y torneos internacionales y viajes a competencias en Europa. Diego había aprendido a jugar observando a los viejitos en el parque cuando tenía 6 años. Había memorizado estrategias viendo videos en el celular descompuesto de su primo, que todavía reproducía videos aunque la pantalla estuviera rota. Había practicado solo, jugando contra sí mismo en su mente, mientras hacía fila para el comedor comunitario, mientras esperaba el autobús, mientras fingía dormir en las noches cuando el hambre no lo dejaba descansar. A los 8 años, había derrotado a don Ramiro, el mejor jugador del barrio, un señor que había sido campeón estatal en su juventud. A los 9, había ganado un torneo local usando un nombre falso porque su madre tenía miedo de que la atención pudiera traer problemas. A los 10, había jugado simultáneas contra 5 adultos en el centro comunitario y había ganado las 5 partidas. Pero nadie en esta plaza sabía nada de eso. Aquí, era solo un niño sucio, pidiendo 10 pesos. El rugido de un motor potente interrumpió sus pensamientos. Diego levantó la vista y vio algo que definitivamente no pertenecía a este lado de la plaza. Un Mercedes-Benz negro, del tipo que solo se veía en las películas, deslizándose como un depredador metálico entre el tráfico regular. El auto se detuvo frente a uno de los edificios corporativos más imponentes, y de él descendió un hombre que prácticamente emanaba poder y dinero. Fernando Salazar. Diego no necesitaba preguntarle su nombre a nadie. El rostro de Salazar estaba en vallas publicitarias por toda la ciudad. El tiburón de Wall Street latino, lo llamaban las revistas de negocios. A sus 42 años, había construido un imperio de inversiones que se extendía desde México hasta Nueva York, acumulando una fortuna que se estimaba en $2.000 millones. Salazar era alto,
con cabello negro peinado hacia atrás con gel costoso, un traje que probablemente valía más que todo lo que Diego había tocado en su vida, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Esos ojos, fríos, calculadores, hambrientos, eran los de alguien que había aprendido a ver el mundo como un tablero de ajedrez gigante, donde todos los demás eran piezas para mover o sacrificar. Y en ese momento, esos ojos se posaron en Diego. Más específicamente, en el tablero de ajedrez de Diego. Salazar se detuvo en seco, ignorando completamente a los 3 asistentes que lo seguían como sombras obedientes. Una expresión cruzó su rostro, algo entre diversión y desprecio, mientras cambiaba de dirección y caminaba directamente hacia donde Diego estaba sentado. ¿Juegas ajedrez?, preguntó Salazar, su voz cargada de un tono burlón que hizo que varios transeúntes se detuvieran para observar. No era una pregunta genuina, era el comienzo de un espectáculo. Diego se puso de pie inmediatamente, limpiándose las manos sudorosas en su pantalón. Sí, señor. 10 pesos la partida. Salazar soltó una carcajada que resonó por toda la plaza. No fue una risa genuina o alegre. Fue el tipo de risa que se usa para establecer dominancia, para mostrarle a todos los presentes que el que ríe es superior al objeto de su diversión. ¿Escucharon eso? Salazar se giró hacia la pequeña multitud que ya se estaba formando. El niño quiere cobrarme 10 pesos para jugar con piezas hechas de basura. Más risas se sumaron. Una mujer con bolsas de compras de tiendas caras cubrió su boca con una mano enjollada. 2 hombres de negocios intercambiaron miradas de complicidad. Un adolescente sacó su celular para grabar lo que claramente iba a ser contenido entretenido para redes sociales. Diego sintió el calor familiar de la vergüenza subiéndole por el cuello, pero mantuvo la barbilla en alto. Las piezas no importan, señor. Lo que importa es cómo se juega. ¿Ah, sí? Salazar se acercó más, invadiendo el espacio personal de Diego de una manera que era claramente intimidatoria. ¿Y tú sabes jugar, niño? ¿O solo te sientas aquí esperando que algún idiota te dé dinero por lástima? La multitud había crecido. Tal vez 30 personas ahora formando un círculo. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros murmuraban comentarios que Diego alcanzaba a escuchar. Pobre niño. ¡Qué abuso! Alguien debería llamar a servicios sociales. Pero nadie intervenía. Nadie se acercaba a defender a Diego. En el mundo real, los espectáculos de crueldad casi siempre tienen audiencia, pero raramente tienen héroes. «Yo sé jugar», Diego dijo con voz firme, a pesar de que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. «Y juego bien». «¿Bien?», Salazar sonrió de una manera que hizo que Diego sintiera escalofríos. «Dime, niño, ¿alguna vez has jugado contra alguien que realmente sepa? ¿Contra alguien que estudió en academias de verdad? ¿No en las calles con basura?» «No, señor». «Por supuesto que no». Salazar se volvió hacia su audiencia. «¿Saben qué? Esto podría ser entretenido. Hace años que no juego una partida casual. Siempre es con otros ejecutivos, siempre con algo en juego». Uno de sus asistentes, un hombre delgado con gafas, se acercó nerviosamente. «Señor Salazar, tiene una reunión con los inversionistas de Shanghái en 20 minutos. Cancélala». Salazar lo interrumpió sin siquiera mirarlo. «Esto será mucho más divertido». Se aflojó la corbata. Una corbata que Diego reconoció de haberla visto en el aparador de una tienda departamental con un precio que le había parecido imposiblemente alto. Y se sentó en el pequeño banco de plástico frente a Diego. El banco crujió bajo su peso, claramente no diseñado para sostener a un adulto. «Pero 10 pesos es muy aburrido», Salazar continuó, sus ojos brillando con una mezcla de crueldad y diversión. «Hagamos esto interesante. Si tú ganas, te doy $100 millones. El silencio que siguió fue tan completo que Diego pudo escuchar el latido de su propio corazón. $100 millones. Era un número tan grande que Diego ni siquiera podía conceptualizarlo completamente. Sabía que era suficiente para comprar medicina para su mamá para toda la vida. Suficiente para que su hermana pudiera ir a la universidad. Suficiente para nunca más tener que preocuparse por la renta o la comida o las ampollas en los pies por zapatos demasiado pequeños. Pero también sabía que Salazar no estaba hablando en serio. Esto era parte del espectáculo. La crueldad no estaba solo en la burla, estaba en ofrecer esperanza imposible. «¿Y si pierdo?», Diego preguntó, su voz apenas un susurro. La sonrisa de Salazar se ensanchó. «Si pierdes,
Admites frente a todas estas personas y sus cámaras que no eres más que un niño de la calle que no sabe nada, que está aquí engañando a la gente, y te vas a casa sin tus 10 pesos de hoy. Diego sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Perder significaba humillación pública, sí, pero también significaba regresar a casa con las manos vacías. Su madre estaba contando con esos 50 o 60 pesos que esperaba juntar hoy. Necesitaban esa medicina, pero algo más fuerte que el miedo estaba creciendo en su pecho. Algo que había estado dormido durante años de ser invisible, de ser ignorado, de ser tratado como si no importara. Era furia. Furia por cada vez que alguien lo había mirado como basura. Furia por cada vez que había tenido que aguantar hambre mientras otros desperdiciaban comida. Furia por vivir en un mundo donde hombres como Fernando Salazar podían jugar con las vidas de otros como si fueran fichas en un tablero, mientras niños como Diego tenían que pelear por cada peso, por cada migaja de dignidad. «Acepto», Diego dijo, y su voz sonó más fuerte de lo que había pretendido. La multitud reaccionó con murmullos de sorpresa y emoción. Los teléfonos se levantaron más alto. Alguien comenzó a transmitir en vivo. En cuestión de minutos, esto estaría en redes sociales, siendo compartido, comentado, convertido en meme. «Excelente». Salazar frotó sus manos con falsa cordialidad. «Entonces empecemos. Tú tienes las blancas, niño. La ventaja de la primera jugada. No digas que no fui generoso». Diego se sentó nuevamente en su caja de cartón. Miró el tablero, su tablero desgastado con piezas rotas, y luego miró a Fernando Salazar, este tiburón de Wall Street que claramente esperaba devorarlo sin esfuerzo. Lo que Salazar no sabía, lo que nadie en esa plaza sabía, era que Diego Martínez había pasado los últimos 5 años estudiando cada apertura clásica, cada defensa conocida, cada estrategia documentada en la historia del ajedrez. Lo había hecho con recursos que otros descartarían como inútiles. Libros viejos del mercado de pulgas, videos pixelados en internet gratuito del McDonald's, partidas que memorizaba mientras otros niños jugaban videojuegos. Y más importante aún, Diego había aprendido algo que ninguna academia cara podía enseñar. Había aprendido a jugar con hambre. No el hambre física que conocía demasiado bien, sino un hambre más profunda. El hambre de demostrar que valía algo. El hambre de ganar cuando todos asumen que perderás. El hambre de los que no tienen nada que perder excepto su dignidad. Diego movió su peón de rey 2 espacios hacia adelante. E4. La apertura más común, la más estudiada, la más aparentemente predecible. Salazar sonrió con suficiencia. «Qué original», murmuró, y respondió con E5, el contrajuego simétrico. La partida había comenzado, y la sonrisa de Fernando Salazar estaba a punto de congelarse para siempre. Los primeros 10 movimientos fueron exactamente lo que Salazar esperaba. Respuestas predecibles, desarrollo estándar de piezas, nada que sugiriera que este niño de 11 años fuera algo más que un aficionado con suerte. Salazar jugaba con la confianza perezosa de alguien que ya sabía cómo terminaría esto, con una victoria rápida, aplausos de la multitud y una anécdota entretenida para contar en su próxima cena de negocios. Pero en el movimiento 11 algo cambió. Diego sacrificó su caballo. No fue un sacrificio obvio o espectacular. Fue sutil, casi invisible para los observadores casuales, pero Salazar lo vio. Lo vio y sintió algo que no había experimentado en años. Incertidumbre. Tomó el caballo, porque rechazarlo habría sido admitir debilidad. Pero mientras lo hacía, sus ojos se estrecharon, estudiando el tablero con nueva atención. «Interesante», murmuró. Diego no respondió. Su concentración era absoluta, cada fibra de su ser enfocada en las 64 casillas frente a él. El ruido de la multitud, que había crecido a casi 100 personas, se desvaneció completamente. El sol ardiente, el hambre en su estómago, el miedo de decepcionar a su madre, todo desapareció. Solo existía el tablero. Movimiento 12. Diego avanzó su peón de ala de dama, abriendo una línea diagonal para su alfil. Parecía inofensivo. No lo era. Movimiento 13. Salazar desarrolló su torre, buscando controlar la columna abierta. Estándar. Seguro. Exactamente lo que Diego esperaba. Movimiento 14. Diego movió su reina.
Aquí fue donde los pocos espectadores que realmente entendían de ajedrez dejaron de susurrar y empezaron a prestar verdadera atención. La reina de Diego había entrado al juego temprano, algo que los principiantes hacían todo el tiempo, pero que los maestros evitaban porque exponía la pieza más valiosa a ataques. Excepto que la posición de Diego no exponía nada. Al contrario, su reina estaba perfectamente defendida, mientras simultáneamente amenazaba 3 diferentes líneas de ataque. Salazar tomó su tiempo con el siguiente movimiento. 3 minutos completos, que se sintieron como horas. La sonrisa burlona había desaparecido completamente de su rostro, reemplazada por una expresión de concentración genuina. Finalmente movió su alfil, defendiendo una de las amenazas, pero dejando otras 2 abiertas. Era el mejor movimiento disponible en una situación que de repente se había vuelto incómoda. La multitud había cambiado. Los que habían venido a ver a un niño pobre ser humillado, ahora miraban con algo diferente en sus ojos. Los teléfonos seguían grabando, pero los comentarios burlones habían cesado. «Este niño sabe jugar», murmuró alguien. «Salazar se ve preocupado», agregó otro. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» 20 minutos. Pensé que esto terminaría en 5. Un hombre de unos 60 años se abrió paso entre la multitud. Llevaba un traje gastado pero digno, y en su solapa tenía un pin que Diego reconoció. Era el emblema de la Federación Mexicana de Ajedrez. El hombre se inclinó junto al tablero, estudiando la posición con ojos expertos. «Increíble», susurró, más para sí mismo que para los demás. «El niño está jugando la variante Marshall del gambito español, pero modificada. Nunca había visto esta línea específica». Salazar lo escuchó y sus ojos se movieron rápidamente hacia el hombre, luego de vuelta al tablero. La variante Marshall era conocida por ser extremadamente compleja, requiriendo memorización de docenas de líneas teóricas y un cálculo preciso. No era algo que un niño de la calle aprendiera por accidente. Movimiento 18. Diego enrocó largo, poniendo su rey en seguridad mientras simultáneamente activaba su torre de dama. La posición ahora era una maraña de tensión, cada pieza conectada en una red invisible de amenazas y contraamenazas. Salazar se aflojó más la corbata. Pequeñas gotas de sudor habían comenzado a formarse en su frente a pesar del aire fresco de la tarde. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa mientras calculaba variantes, descartando algunas, explorando otras. «Necesito un momento», dijo abruptamente, sacando su teléfono. «No se permiten dispositivos electrónicos durante la partida». La voz del hombre de la Federación sonó clara y autoritaria. «Reglas estándar de torneo». «Esto no es un torneo». Salazar le disparó una mirada feroz. «Usted ofreció $100 millones. El hombre respondió calmadamente. «Eso lo convierte en una apuesta oficial, y las apuestas oficiales se rigen por reglas oficiales, sin dispositivos». La multitud murmuró su acuerdo. Salazar miró alrededor, viendo las cámaras de los teléfonos apuntándolo, grabando cada segundo. Si se retractaba ahora, si admitía que necesitaba ayuda de una computadora para vencer a un niño de 11 años, la humillación sería instantánea y global. Guardó el teléfono con un movimiento brusco. «Como quieras», gruñó, y movió su caballo a una posición defensiva. Fue un error. Pequeño, casi imperceptible, pero un error al fin. Diego lo vio instantáneamente. Su mano se movió sin hesitación, capturando un peón en el ala de rey, y de repente el rey de Salazar estaba expuesto. No fatalmente expuesto. Todavía había defensa, pero la iniciativa, ese factor intangible en el ajedrez donde un jugador controla el flujo del juego, había cambiado completamente de manos. Ahora era Diego quien dictaba el ritmo. Diego quien creaba las amenazas. Diego quien forzaba a Salazar a reaccionar en lugar de actuar. «Dios mío», murmuró el hombre de la Federación. «El niño lo tiene». Pero Salazar no era un competidor débil. No construyes un imperio de $2.000 millones siendo alguien que se rinde fácilmente. Luchó. Cada movimiento era una batalla, tratando de complicar la posición, buscando contraataques, intentando convertir sus piezas restantes en amenazas genuinas. Movimiento 25. Diego sacrificó su segundo caballo. Esta vez no fue sutil. Fue un sacrificio brillante, obvio, hermoso. El tipo de sacrificio que aparece en libros de táctica con exclamación triple. La multitud jadeó colectivamente. Incluso los que no sabían nada de ajedrez
Podían sentir que algo extraordinario acababa de suceder. Salazar miró el caballo ofrecido como si fuera una serpiente venenosa. «No», susurró. «No, no, no». Pero no había alternativa. Todas las demás opciones llevaban a derrota inmediata. Al menos tomando el caballo había una delgada posibilidad de defensa. Tomó la pieza con manos que temblaban ligeramente. Y entonces Diego desató el infierno. Su torre barrió la columna abierta. Su alfil cortó en diagonal. Su reina bailó entre las casillas como una bailarina mortal. Cada movimiento era preciso, implacable, perfecto. Salazar defendió desesperadamente. Bloqueó con su torre. Interpuso con su alfil. Movió su rey hacia el centro del tablero en un intento desesperado de escapar del jaque mate que se acercaba como una tormenta inevitable. Movimiento 32. Diego movió su reina a H7. Jaque. Salazar movió su rey a G8, la única casilla disponible. Movimiento 33. Diego movió su reina a H8. Jaque mate. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto y surrealista. 100 personas conteniendo el aliento simultáneamente, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Fernando Salazar, el tiburón de Wall Street, el hombre cuya fotografía aparecía en las portadas de revistas de negocios, el multimillonario que había destruido a competidores con 10 veces más experiencia de vida que este niño, miraba el tablero como si fuera un mensaje en idioma alienígena. Su rey estaba atrapado, su reina bloqueada. No había escape, no había defensa, no había salvación. Jaque mate. Derrotado por un niño de 11 años con zapatos rotos y piezas de ajedrez hechas de madera reciclada. Diego esperó, sin decir nada, apenas respirando. Parte de él no podía creer lo que acababa de hacer. Parte de él había sabido desde el movimiento 15 exactamente cómo terminaría esto. El hombre de la Federación fue el primero en reaccionar. Se puso de pie y comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego con más fuerza. ¡Brillante! ¡Absolutamente brillante! Su aplauso rompió el hechizo. La multitud estalló. Aplausos, gritos, silbidos. Los teléfonos grababan frenéticamente. Varios espectadores ya estaban compartiendo los videos con encabezados como «Niño pobre destruye a millonario en ajedrez» y «Tiburón de Wall Street humillado por genio callejero». Pero Salazar no se movió. Simplemente miraba el tablero, su rostro pasando por una serie de emociones. Shock, incredulidad, furia y finalmente algo que podría haber sido respeto a disgusto. «Imposible», murmuró finalmente. No es posible. Es completamente posible». El hombre de la Federación se agachó junto al tablero, señalando la posición final. «Este joven acaba de ejecutar una de las combinaciones más hermosas que he visto en 30 años de ajedrez competitivo. El sacrificio de caballo en el movimiento 11 fue la semilla. Todo lo que siguió fue consecuencia inevitable. Brillante no captura ni remotamente lo que acabo de presenciar». Se volvió hacia Diego con ojos que brillaban de emoción. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Diego», su voz apenas audible sobre el ruido de la multitud. «Diego Martínez». «Diego Martínez». El hombre repitió el nombre como si fuera algo sagrado. «Soy el maestro internacional Ernesto Vega». «¿Dónde aprendiste a jugar así?» Diego bajó la mirada, sintiéndose de repente incómodo con toda la atención. «En el parque, señor. Viendo a los viejitos. Y en internet, cuando hay wifi gratis. ¿Nunca has tenido un entrenador? ¿Nunca has ido a una academia?» Diego negó con la cabeza. El maestro Vega se quedó sin palabras durante un momento, procesando la magnitud de lo que esto significaba. «Diego, lo que acabas de hacer, la forma en que jugaste esta partida, requiere años de estudio formal. La mayoría de los grandes maestros en el mundo no podrían haber ejecutado esa combinación con tanta precisión. Pero usted dijo que era $100 millones. La voz hizo que todos se volvieran hacia Fernando Salazar. Finalmente había levantado la vista del tablero, y su expresión era difícil de leer. Una mezcla compleja de emociones que chocaban entre sí como placas tectónicas. «Yo dije», Salazar se puso de pie lentamente, «que si ganabas, te daría $100 millones. El silencio regresó, más pesado que antes. Diego sentía su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Había ganado de verdad. Pero una parte de él,
La parte que había sido decepcionada demasiadas veces por promesas rotas, sabía que los hombres como Fernando Salazar no simplemente entregaban fortunas a niños de la calle. Era una broma, ¿verdad? Diego dijo quedamente. No era una acusación. Era simple aceptación de cómo funcionaba el mundo. Salazar lo miró durante un largo momento. ¿Sabes qué, niño? Tienes razón. Debería haber sido una broma. Debería haber sido solo otra forma de humillarte, de divertirme a tu costa, de recordarte tu lugar en el orden de las cosas. Hizo una pausa, y algo cambió en su expresión. Pero acabo de ser derrotado por un niño de 11 años que aprendió ajedrez viendo a jubilados en el parque. Fui superado completamente por alguien con una fracción de mis recursos, una millonésima parte de mis ventajas, y sin ninguno de los privilegios que yo he tenido toda mi vida. Se quitó la corbata completamente y la dejó caer sobre el tablero. Y eso, Diego Martínez, merece ser honrado. Sacó su teléfono. Esta vez, nadie protestó. Y comenzó a hacer una llamada. Roberto, soy Fernando. Necesito que ejecutes una transferencia. Sí, ahora mismo, $100 millones. No es un error. Explicaciones después. ¿El destinatario? Espera. Se volvió hacia Diego. ¿Tienes cuenta bancaria? Diego negó con la cabeza, sin poder hablar. Por supuesto que no. Salazar parecía estar hablando más consigo mismo que con los demás. Roberto, olvida la transferencia. Voy a manejar esto personalmente. Prepara los documentos para crear un fideicomiso. Sí, un fideicomiso completo con protecciones legales. Beneficiario Diego Martínez, edad 11 años. Monto $100 millones exactos. Colgó y miró a Diego directamente a los ojos. Voy a honrar mi palabra, pero no voy a simplemente darte el dinero como si fuera lotería. Voy a establecer un fideicomiso administrado profesionalmente. Tu familia tendrá acceso a fondos mensuales más que suficientes para todas sus necesidades. Educación, medicina, vivienda, todo. El monto principal estará protegido hasta que tengas 25 años, momento en el cual tendrás control total. La multitud había estallado nuevamente. Los teléfonos grababan frenéticamente. Esto había pasado de ser un video viral a ser noticia internacional en tiempo real. Pero Diego solo podía pensar en una cosa: medicina para su mamá, zapatos que le quedaran bien para Emma. No más noches despierto preguntándose si habría suficiente comida mañana. ¿Por qué?, logró preguntar. Usted no tiene que hacer esto. Salazar soltó una risa, pero esta vez no tenía nada de cruel. Era el sonido de alguien que acababa de tener una revelación profundamente incómoda sobre sí mismo. Tienes razón. No tengo que hacerlo. Pero acabas de enseñarme algo que había olvidado durante años de construir mi imperio, de aplastar competidores, de medir todo en términos de victorias y derrotas. Se agachó para quedar a la altura de Diego. Me enseñaste que el talento verdadero no necesita dinero para ser real, que la determinación puede vencer a la ventaja, que he estado desperdiciando mi vida compitiendo contra personas que tenían las mismas oportunidades que yo, cuando el verdadero desafío, la verdadera competencia que vale la pena, viene de lugares que nunca me molesté en mirar. Se puso de pie y se dirigió a la multitud. Todos ustedes grabaron esto, ¿verdad? Bien. Quiero que lo compartan. Quiero que el mundo entero vea lo que acabo de ver. Un niño que debería estar en la escuela preparándose para un futuro incierto, acaba de darme la mejor lección de negocios de mi carrera. Se volvió hacia el maestro Vega. Usted dijo que es de la Federación Mexicana de Ajedrez. ¿Qué tan rápido puede conseguirle a este niño un entrenador de clase mundial? Ya lo hice. Vega sonrió. Envié un mensaje durante la partida a 3 grandes maestros que conozco. Todos están dispuestos a trabajar con Diego de forma gratuita en cuanto vean este video. Olvide gratis. Salazar sacó su billetera y extrajo una tarjeta de negocios. Envíeme la cuenta de cualquier entrenamiento que Diego necesite. Viajes a torneos, libros, software, lo que sea. Quiero ver hasta dónde puede llegar este talento con los recursos adecuados. Miró a Diego nuevamente. Pero aquí está la condición, niño. No quiero que este dinero te arruine. No quiero que te conviertas en lo que yo fui. Alguien que mide su valía solo en términos de cuentas bancarias. ¿Entiendes? Diego asintió, aunque no estaba completamente seguro de entender. Todo estaba pasando demasiado rápido. Hace una hora estaba sentado solo en la plaza esperando que alguien le pagara 10 pesos por una partida. Ahora estaba parado en el centro de una multitud creciente,
con cámaras de noticias que comenzaban a llegar, siendo llamado genio por un maestro internacional, y escuchando a un multimillonario prometer cambiarle la vida. «Necesito ir a casa», Diego dijo de repente, sintiendo pánico creciendo en su pecho. «Mi mamá, ella va a estar preocupada. Se supone que debo volver a las 5». Miró su reloj, una donación de una iglesia que funcionaba solo ocasionalmente, y vio que eran casi las 6. Su madre estaría frenética. «Yo te llevo», Salazar dijo inmediatamente. «¿Dónde vives?» «En la colonia Guerrero», Diego dijo, nombrando uno de los barrios más pobres de la ciudad. Vio la expresión de Salazar cambiar ligeramente, un flash de incomodidad, tal vez miedo, pero el hombre se recuperó rápidamente. «Perfecto. Mi auto está aquí, y necesitamos que tu madre firme algunos documentos de todas formas para el fideicomiso». El maestro Vega intervino. «Yo también iré, si no les molesta. Necesito hablar con los padres de Diego sobre su educación en ajedrez». La multitud se abrió para dejarlos pasar. Diego recogió su tablero de cartón, doblándolo cuidadosamente, y guardó las piezas talladas en la pequeña bolsa de tela que su abuelo le había hecho. Eran todas sus posesiones, y de repente se sentía protector de ellas de una manera que no había sentido antes. El Mercedes de Salazar estaba estacionado ilegalmente, pero ninguno de los 3 agentes de tránsito cerca se atrevió a ponerle una multa a un vehículo tan obviamente caro. Cuando Diego se acercó, el chofer abrió la puerta trasera, mirando al niño sucio con evidente desaprobación. «Es nuestro invitado», Salazar dijo firmemente. «Trátalo con respeto». El chofer parpadeó sorprendido, pero asintió. «Por supuesto, señor». El interior del auto era otro mundo, asientos de cuero tan suave que Diego temía ensuciarlo con sus manos, aire acondicionado que hacía que el calor sofocante de afuera pareciera un recuerdo lejano, una pantalla táctil integrada en el respaldo del asiento delantero. El tipo de lujo que Diego había visto solo en películas. Se sentó en el borde del asiento, incómodo, muy consciente de la suciedad en su ropa, del sudor seco en su piel. «Relájate», Salazar dijo, subiéndose al otro lado. «Es solo un auto. Es el auto más bonito que he visto en mi vida», Diego respondió honestamente. «Debería ser», Salazar se rió sin humor. «Cuesta más que lo que la mayoría de las personas ganan en 10 años de trabajo. Lo cual, ahora que lo pienso, es obsceno». El maestro Vega se subió adelante, dándole indicaciones al chofer. Mientras el auto comenzaba a moverse, dejando atrás la plaza donde todo había cambiado, Diego miró por la ventana tintada viendo su ciudad de una manera completamente nueva. Pasaron por el Paseo de la Reforma con sus monumentos y edificios corporativos. Luego por colonias de clase media con casas modestas pero bien mantenidas. Finalmente, después de 20 minutos que se sintieron simultáneamente eternos e instantáneos, entraron a la colonia Guerrero. Diego vio cómo Salazar miraba por la ventana con ojos que se hacían más grandes con cada cuadra. Los edificios aquí estaban cubiertos de grafiti, algunas ventanas reemplazadas con cartón. Basura se acumulaba en las esquinas. Grupos de jóvenes se reunían en las esquinas, mirando el Mercedes con una mezcla de curiosidad y hostilidad. Aquí, Diego señaló un edificio de apartamentos de 5 pisos que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como si estuviera cansado de permanecer erguido. «Tercer piso». El chofer se veía genuinamente preocupado. «Señor Salazar, no creo que sea seguro». «Estamos bien», Salazar lo interrumpió, aunque Diego podía ver la tensión en sus hombros. «Espéranos aquí». Salieron del auto, Salazar y el maestro Vega siguiendo a Diego hacia el edificio. El ascensor tenía un letrero que decía «descompuesto» desde hacía 3 años. Subieron las escaleras, pasando por paredes manchadas de humedad, focos fundidos que nadie había reemplazado, el olor de 100 vidas viviendo demasiado cerca unas de otras. En el tercer piso, Diego se detuvo frente a una puerta de metal con pintura descascarada. Número 304. Su hogar. Tocó 3 veces, su código especial para que su madre supiera que era él, y escuchó movimiento rápido adentro. Luego la voz de su madre, tensa de preocupación. «¿Diego? ¿Eres tú?» «Soy yo, mamá». La puerta se abrió tan rápido que casi golpeó a Diego. María Martínez era una mujer de 32 años, que parecía de 45, envejecida prematuramente por años de trabajo duro
y preocupación constante. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Su rostro mostraba las líneas de demasiadas noches sin dormir. Pero sus ojos, los mismos ojos grandes y oscuros que Diego había heredado, brillaban con amor feroz y alivio al ver a su hijo. «Llegas 1 hora tarde. Estaba a punto de salir a buscarte. Pensé que algo terrible». Se detuvo abruptamente, viendo a los 2 hombres desconocidos detrás de Diego. Instintivamente se puso delante de su hijo, protectora. «¿Quiénes son ustedes?» «Mamá, está bien», Diego dijo rápidamente. «Este es el señor Salazar y el señor Vega. Pasó algo increíble hoy. Gané una partida de ajedrez y... ¿Ganaste 10 pesos?» María sonrió, orgullosa de su hijo. «Eso es maravilloso, mi amor». «No, mamá, gané $100 millones. María Martínez miró a su hijo como si acabara de decir que había volado a la luna. «¿Qué?» Salazar dio un paso adelante, quitándose el saco de su traje para parecer menos intimidante. «Señora Martínez, sé que esto suena imposible, pero es absolutamente cierto. Su hijo acaba de derrotarme en una partida de ajedrez. Yo había hecho una apuesta, asumiendo que ganaría fácilmente, y perdí. Diego ganó limpiamente, brillantemente, y voy a honrar mi palabra». María seguía mirándolo como si hablara en otro idioma. «No entiendo». «¿Quién es usted?» «Fernando Salazar». Extendió su mano. Luego se dio cuenta de la ironía de esperar que esta mujer que probablemente trabajaba limpiando oficinas reconociera su nombre. Bueno, tengo dinero. Y le hice una promesa a su hijo. El maestro Vega intervino, su voz más calmada y paternal. «Señora Martínez, soy Ernesto Vega de la Federación Mexicana de Ajedrez. Su hijo tiene un talento extraordinario. Lo que hizo hoy fue notable. Con su permiso me gustaría ayudar a desarrollar ese talento». María los miró a ambos. Luego miró a Diego, buscando alguna señal de que esto fuera peligroso, un engaño, una trampa. Pero lo que vio en los ojos de su hijo fue pura alegría mezclada con esperanza aterrorizada. «Entren», dijo finalmente, dando un paso atrás. «Pero quítense los zapatos. El piso está recién lavado». El apartamento era minúsculo. Una habitación principal que servía como cocina, comedor y sala. Una cortina separaba el único dormitorio donde María dormía con las 2 niñas. Diego tenía un colchón en el suelo cerca de la ventana. Eso era todo, pero estaba impecablemente limpio. Los muebles donados estaban arreglados con cuidado. Dibujos de Emma cubrían una pared. Había flores de plástico en un florero de vidrio reciclado. Era un hogar construido con amor cuando el dinero no era suficiente. Salazar y Vega se sentaron en el pequeño sofá. María preparó té, el tipo barato de la tienda de $1, pero servido en las tazas menos desportilladas que tenía. Diego se sentó en el suelo, con Emma, su hermana de 6 años, presionándose contra él, susurrando preguntas sobre quiénes eran estos hombres extraños. «Explíquenmelo desde el principio», María dijo, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza. «Y por favor, sean honestos. Si esto es algún tipo de broma o engaño, díganmelo ahora». Durante la siguiente hora, Salazar y Vega explicaron todo. La partida en la plaza, la apuesta, la brillantez del juego de Diego, el fideicomiso que Salazar establecería, las oportunidades de entrenamiento que Vega podía facilitar. María escuchó todo, haciendo preguntas cuando algo no le quedaba claro, protegiendo a sus hijos con cada fibra de su ser, incluso mientras trataba de procesar que sus vidas estaban a punto de cambiar completamente. Cuando terminaron, se quedó en silencio durante un largo momento. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero su expresión era de determinación feroz. «Diego», dijo finalmente, «ve a la otra habitación con Emma. Los adultos necesitamos hablar». Diego obedeció, aunque claramente quería quedarse. Cuando los niños se fueron, María se inclinó hacia adelante, mirando a Salazar directamente a los ojos. «¿Por qué?», preguntó. «Usted es rico, poderoso. Mi hijo es nadie para usted. ¿Por qué realmente está haciendo esto?». Salazar sostuvo su mirada. «Porque su hijo me hizo sentir algo que no había sentido en 20 años. Respeto ganado, no comprado. Me humilló frente a 100 personas, no con crueldad, sino con talento puro. Y me hizo darme cuenta de que he estado desperdiciando mi vida compitiendo en juegos que no importan mientras ignoraba personas como Diego. Personas con potencial extraordinario que solo necesitan una oportunidad».
Las oportunidades no son gratis. María dijo con escepticismo nacido de demasiadas promesas rotas. ¿Qué quiere a cambio? Nada, Salazar dijo, y sonaba sorprendido por su propia honestidad. Absolutamente nada excepto ver hasta dónde puede llegar Diego con las mismas ventajas que he tenido toda mi vida. Necesito creer que el talento puede vencer a las circunstancias, que invertir en personas vale más que invertir en acciones. María estudió su rostro durante un largo momento. Finalmente asintió, lentamente. Está bien, pero con condiciones. Primera, todo pasa por mí. Cualquier decisión sobre Diego, su educación, su futuro, yo apruebo. Segunda, Diego sigue siendo Diego. No quiero que este dinero lo cambie en alguien cruel o arrogante. Y tercera, hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Tercera, si esto es real, si realmente va a cambiar nuestras vidas, quiero usar parte de ese dinero para ayudar a otras familias como la nuestra. Porque conozco 100 niños en este barrio tan inteligentes como Diego, pero que nunca tendrán su oportunidad. Salazar sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Esta mujer que no tenía nada, estaba dispuesta a compartir lo poco que recibiría. Era un tipo de riqueza que él nunca había entendido. Haremos mejor que eso, dijo. Estableceremos 2 fideicomisos, uno para Diego y su familia, otro para becas para niños de bajos recursos con talento en ajedrez. 50 millones para cada uno. María se cubrió la boca con ambas manos, sollozando ahora sin intentar ocultarlo. Vega le pasó un pañuelo desechable con una sonrisa gentil. Es real, María susurró. Realmente está pasando. Es real, Salazar confirmó. Y señora Martínez, su hijo acaba de enseñarme más sobre el valor y el carácter en 30 minutos que lo que aprendí en 4 años de universidad. El honor es mío. Esa noche, después de que Salazar y Vega se fueran, después de que los papeles estuvieran firmados, después de que las promesas estuvieran documentadas, después de que el mundo de la familia Martínez se hubiera volcado completamente, Diego se sentó en la azotea del edificio de apartamentos con su tablero de ajedrez desgastado. La ciudad se extendía frente a él, millones de luces parpadeando como estrellas terrestres. En algún lugar ahí afuera, su historia ya se estaba volviendo viral. Niño genio derrota a millonario, decían los titulares. Los videos tenían millones de vistas. Su rostro estaba en todas partes. Pero aquí arriba solo era Diego. El mismo niño que había sido esa mañana cuando se despertó preguntándose si habría suficiente comida para el desayuno. Excepto que no era el mismo. No completamente. Porque había aprendido algo hoy que cambiaría todo para siempre. Había aprendido que el talento importa, que el trabajo duro importa, que las circunstancias no definen el destino. Y más importante, había aprendido que a veces, solo a veces, el mundo puede sorprenderte. Puede ser más justo de lo que esperas. Puede dar recompensas que no sabías que merecías. Su madre salió a la azotea, envolviendo una manta alrededor de sus hombros contra el frío de la noche. Se sentó junto a él en silencio, los dos mirando la ciudad. ¿Estás asustado?, preguntó finalmente. Aterrorizado, Diego admitió. Todo va a cambiar. No sé si estoy listo. Nadie está listo para que sus sueños se hagan realidad, María dijo sabiamente. Pero eres fuerte, eres inteligente y, más importante, eres bondadoso. Mientras no pierdas eso, estarás bien. Diego asintió, aunque no estaba completamente convencido. Mamá, ¿crees que el abuelo estaría orgulloso? María sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. Tu abuelo talló esas piezas de ajedrez con sus propias manos. Las hizo para ti porque vio en ti algo especial. Creo que en este momento está bailando en el cielo, diciéndole a cualquiera que escuche que su nieto es un campeón. Se sentaron juntos en la azotea hasta tarde en la noche, madre e hijo, mientras abajo la ciudad bullía con la noticia de lo que había pasado en la plaza ese día. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en una mansión que costaba más que todo el barrio de Diego combinado, Fernando Salazar se sentaba frente a su propio tablero de ajedrez, uno hecho de mármol con piezas de jade y oro. Pero mientras miraba las piezas caras, solo podía pensar en un tablero de cartón y piezas de madera talladas a mano. En un niño que había jugado con hambre, no de comida, sino de probar qué importaba. Y por primera vez en 20 años, Fernando Salazar se preguntó si había estado jugando el juego equivocado todo este tiempo.
3 meses después, la plaza central se había transformado. Donde antes Diego se sentaba solo con su letrero de 10 pesos, ahora había una estructura permanente. El pabellón de ajedrez, Diego Martínez, financiado completamente por Fernando Salazar. 20 tableros profesionales bajo un techo que protegía del sol y la lluvia. Instructores voluntarios coordinados por el maestro Vega. Y lo más importante, era completamente gratuito para cualquier niño que quisiera aprender. Diego mismo ya no jugaba en la plaza. Ahora entrenaba 6 horas diarias con grandes maestros que habían venido de Rusia, India, Estados Unidos, todos fascinados por este prodigio que había aprendido el juego más bello del mundo en las calles. Su calificación oficial ya había alcanzado los 2.400 puntos, nivel de maestro internacional, y subía cada semana. Pero hoy era especial. Hoy, exactamente 3 meses después de la partida que cambió todo, Diego había regresado a la plaza para algo que el maestro Vega había organizado con meticuloso cuidado. Una simultánea contra 50 oponentes. Y Fernando Salazar sería uno de ellos. La multitud que se había reunido era 10 veces más grande que aquella tarde de hace 3 meses. Las cámaras de noticias estaban por todas partes. Periodistas de 3 continentes. El evento se estaba transmitiendo en vivo a millones de espectadores alrededor del mundo. Pero Diego solo tenía ojos para su familia, sentada en la primera fila. Su madre, María, llevaba un vestido nuevo, el primero que compraba para ella en años, aunque Diego le había rogado que se comprara 10. Emma, su hermana, rebotaba emocionada en su silla, llevando el uniforme de su nueva escuela privada, y junto a ellos estaba la tía Rosa con sus 3 hijos, beneficiarios del nuevo programa de becas que María había insistido en establecer. ¿Listo? El maestro Vega puso una mano en el hombro de Diego. «Listo», Diego respondió, caminando hacia el primer tablero de una larga fila de 50. Las reglas eran simples. Diego jugaría contra todos simultáneamente, moviéndose de tablero en tablero. Los oponentes podían tomarse todo el tiempo que necesitaran para cada movimiento. Diego tenía solo segundos en cada tablero antes de pasar al siguiente. Era brutalmente difícil. Incluso los grandes maestros rara vez jugaban simultáneas contra más de 30 oponentes. 50 era casi imposible. Pero Diego ya no era el niño que había sido 3 meses atrás. No en habilidad, al menos. Aunque en su corazón seguía siendo el mismo, todavía se aseguraba de que cada peso del fideicomiso se gastara sabiamente. Todavía ayudaba a su madre con los quehaceres. Todavía jugaba con Emma en las tardes. El primer oponente era una niña de 9 años de la colonia Guerrero. Jugó E4. Diego respondió con E5 sin pensarlo 2 veces, y pasó al siguiente tablero. Segundo oponente. Un hombre de mediana edad, obrero de construcción que había aprendido ajedrez viendo videos en YouTube. Jugó D4. Diego respondió con D5 y continuó. Tablero tras tablero, Diego se movía con la gracia de un bailarín, sus manos volando sobre las piezas con precisión de cirujano. Cada posición permanecía perfectamente clara en su mente. 50 partidas simultáneas, 50 posiciones diferentes, 50 estrategias únicas. Cuando llegó al tablero 47, se detuvo. Fernando Salazar estaba sentado ahí, vistiendo no su traje de negocios usual, sino jeans y una camisa casual. En los 3 meses desde su derrota, algo fundamental había cambiado en el magnate. Su empresa había implementado programas de responsabilidad social sin precedentes. Había donado $300 millones a educación pública. Había comenzado a aparecer en noticias no por sus adquisiciones corporativas, sino por sus iniciativas filantrópicas. Señor Salazar, Diego saludó respetuosamente. Diego, Salazar sonrió, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. ¿Lista para una revancha? Siempre. Diego miró el tablero. Salazar había jugado E4, la misma apertura que hace 3 meses. Pero esta vez, Diego respondió diferente. C5, la defensa siciliana, más agresiva, más compleja. Interesante, Salazar murmuró, pero Diego ya se había movido al siguiente tablero. 48. La maestra FIDE, Carolina Ruiz, jugadora profesional que había aceptado la invitación específicamente para probar al prodigio. Jugó la apertura inglesa. Diego respondió con precisión de reloj y continuó. 49. Un niño de 8 años, uno de los primeros estudiantes del nuevo pabellón. Sus manos temblaban mientras movía su peón.
Diego le sonrió con calidez antes de responder, deliberadamente eligiendo una línea que daría al niño oportunidades de aprender. 50. El maestro internacional Ernesto Vega mismo. Vamos a ver qué has aprendido en 3 meses, Vega dijo con ojos brillantes. Y entonces comenzó el verdadero ballet. Diego se movía por los 50 tableros como agua fluyendo, cada movimiento preciso, cada decisión instantánea pero perfecta. Las cámaras lo seguían, los comentaristas narraban cada partida significativa, la multitud observaba con reverencia silenciosa. 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Las primeras victorias comenzaron a llegar en la hora 2. 5 oponentes, superados por combinaciones que aparecieron de la nada. Luego, 10 más. Luego 15. Pero algunos resistían. Salazar luchaba con determinación feroz, aplicando todo lo que había reaprendido en 3 meses de estudio serio. La maestra Ruiz construyó una defensa que habría hecho sudar a jugadores titulados. Y el maestro Vega, con décadas de experiencia, encontró complejidades que forzaron a Diego a calcular con cuidado real. En la hora 3, Diego tenía 32 victorias. 14 partidas continuaban. 4 se veían peligrosamente complicadas. La multitud observaba tablero por tablero. En el 23, Salazar acababa de encontrar una táctica brillante que ganaba una pieza. En el 48, la maestra Ruiz tenía ventaja posicional significativa. En el 5, una niña de 10 años había logrado crear amenazas genuinas que Diego tendría que neutralizar con cuidado. Pero en el tablero 50, algo extraordinario estaba sucediendo. Diego y el maestro Vega habían entrado en un medio juego de complejidad casi incomprensible. Cada pieza estaba activa, cada casilla importaba. Era el tipo de posición que requería cálculo de 20 movimientos de profundidad. El tipo de batalla que normalmente se libraba en campeonatos mundiales, no en simultáneas públicas. Increíble. Uno de los grandes maestros en la multitud susurró a su colega. El niño está jugando al mismo nivel contra todos. No está simplificando para ahorrar energía mental. Está peleando cada partida como si fuera la única. Hora 4. Diego tenía 40 victorias, 9 partidas activas. Una era contra Salazar, quien había defendido brillantemente y tenía posición completamente igualada. Otra contra la maestra Ruiz, donde Diego estaba objetivamente peor. Y la batalla con Vega continuaba escalando en intensidad. Entonces, en el tablero 23, Diego hizo algo que hizo jadear a la multitud. Sacrificó su reina. Salazar miró la reina ofrecida como si fuera una trampa, porque ciertamente lo era. Calculó durante 5 minutos completos, viendo variante tras variante, buscando la refutación. No la encontró. Tomó la reina, porque todas las alternativas eran peores, y observó mientras Diego desataba un ataque devastador con sus piezas menores. 6 movimientos después, Salazar extendió su mano en rendición. Otra lección aprendida, dijo con una sonrisa que era mitad admiración, mitad dolor de orgullo herido. Me sacrificaste la reina deliberadamente sabiendo que ganaría material pero perdería la partida. Usted enseñó algo hace 3 meses. Diego respondió mientras estrechaba su mano. Que las apuestas solo importan si estás dispuesto a honrarlas. Yo aprendí que los sacrificios solo importan si conducen a victoria. Gracias por la partida, señor Salazar. 41 victorias. 8 partidas activas. La batalla con la maestra Ruiz se intensificó. Ella había construido una ventaja clara, 2 peones arriba y mejor estructura. Pero Diego encontró recursos defensivos que parecían imposibles, convirtiendo lo que debería haber sido derrota en un final que, aunque inferior, era defendible. Ruiz presionó durante 30 minutos más, buscando el golpe mortal, pero cada ataque era repelido, cada maniobra neutralizada. Finalmente, con frustración visible pero respeto evidente, ofreció tablas. Diego aceptó inmediatamente. Ganar 42 de 50 partidas era ya extraordinario. Pelear por cada fracción de puntos sería arrogancia. Eres un monstruo, Ruiz dijo con admiración genuina. En el buen sentido. Vas a ser campeón mundial algún día. Si tengo maestros como usted dispuestos a enseñarme, Diego respondió con humildad que hizo sonreír a Ruiz. Ahora solo quedaban 7 partidas, las más difíciles.
Cada oponente restante había encontrado recursos que requerían respeto genuino de Diego, pero era la batalla con el maestro Vega la que tenía a todos hipnotizados. Habían alcanzado un final de torres y peones donde la más mínima imprecisión significaría derrota. Vega tenía décadas de experiencia en finales exactamente como este. Diego tenía juventud, cálculo preciso y algo más, intuición que parecía casi sobrenatural. Movimiento tras movimiento, se intercambiaban pequeñas ventajas. Vega ganaba tempo, Diego mejoraba su estructura de peones. Vega activaba su rey. Diego creaba debilidades en el campo enemigo. Era hermoso, era brutal, era ajedrez en su forma más pura. La multitud estaba completamente silenciosa. Incluso los niños pequeños que habían estado inquietos durante horas, ahora observaban con ojos enormes, sintiendo que estaban presenciando algo especial. Y entonces, en el movimiento 67, Diego vio algo. Una secuencia de 12 movimientos forzados que llevaban a victoria de torre. No era obvia. Requería sacrificar 2 peones primero para activar su torre a la 7ª fila. Pero funcionaría. Jugó el primer movimiento de la secuencia. Vega se inclinó hacia adelante, sus ojos estrechándose mientras calculaba. Vio la idea, vio la brillantez, y supo que no había defensa. Ejecutó los movimientos forzados porque no había alternativa, y 7 movimientos después extendió su mano con una sonrisa que era pura alegría. «Magistral», dijo simplemente. «Absolutamente magistral. Diego, acabas de jugar un final que yo enseñaré en clases durante los próximos 20 años». La multitud estalló en aplausos. No solo por esta victoria, sino por todo el espectáculo. 43 victorias, 6 tablas, una derrota de 50 partidas simultáneas contra oponentes que iban desde principiantes hasta maestros profesionales. Pero para Diego, lo más importante no eran los resultados, era ver las caras en la multitud. Niños que nunca habían tocado una pieza de ajedrez, ahora rogaban a sus padres que los dejaran aprender. Adultos que habían pensado que el ajedrez era solo para élites, ahora veían que era para cualquiera dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo. El ajedrez, como el talento mismo, no discriminaba, solo requería pasión. María se acercó, envolviendo a su hijo en un abrazo que ignoraba completamente que él estaba sudando y exhausto. «Estoy tan orgullosa», susurró, «tan increíblemente orgullosa». «Mamá», Diego susurró de vuelta. «¿Viste? Ese niño del tablero 49, el que apenas está aprendiendo. Encontró una buena jugada en el movimiento 15. Lo vi pensar, calcular, descubrir por sí mismo. Eso es lo que importa. No que yo gane, sino que él aprenda». María se echó hacia atrás, mirando a su hijo con ojos brillantes. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Aprendí de ti», Diego respondió simplemente. Salazar se acercó, acompañado por el maestro Vega y varios otros dignatarios que habían venido a observar. «Diego, tenemos una propuesta. Bueno, varias propuestas en realidad. Señor, primera». Salazar sacó documentos de un maletín que un asistente sostenía. «La Federación Internacional de Ajedrez ha aprobado tu solicitud para jugar en el Campeonato Mundial Sub-12 en San Petersburgo el próximo mes. Todos los gastos pagados, por supuesto». Los ojos de Diego se agrandaron. El Mundial Sub-12 era donde las futuras estrellas del ajedrez se hacían conocidas, donde jugadores de 8, 9, 10 años peleaban contra los mejores de sus grupos de edad de todo el planeta. Segunda, Vega continuó, 3 universidades americanas, Stanford, MIT y Harvard, han expresado interés en becas completas para ti cuando tengas edad para asistir, con la condición de que continúes jugando ajedrez competitivamente, por supuesto. Y tercera, Salazar sonrió de una manera que sugería que había guardado lo mejor para el final. Quiero establecer una fundación permanente. La Fundación Diego Martínez para Talento Joven. Su misión será identificar y apoyar a niños con habilidades excepcionales que carecen de recursos, no solo en ajedrez, sino en matemáticas, música, arte, cualquier campo donde el talento esté siendo desperdiciado por falta de oportunidad. Hizo una pausa. Inversión inicial, $500 millones. María jadeó. Incluso después de 3 meses de ajustarse a su nueva realidad,
Números como ese todavía eran incomprensibles. Pero hay una condición. Salazar continuó. Quiero que tú, Diego, seas el rostro público de la fundación. Quiero que compartas tu historia, que inspires a otros niños que piensan que sus circunstancias los definen. ¿Aceptarías? Diego miró a su madre, quien asintió. Luego de vuelta a Salazar. Solo si podemos incluir un programa específico para niños de mi barrio. Y si parte del dinero va a mejorar las escuelas públicas de la colonia Guerrero. Ya está incluido en el presupuesto, Salazar dijo con una sonrisa. Aprendí hace 3 meses que cuando Diego Martínez pide algo, usualmente es la petición correcta. Esa noche, mientras las cámaras finalmente se apagaban y la multitud se dispersaba, Diego se encontró nuevamente en la azotea de su edificio de apartamentos. Pero esta vez no estaba solo. Su madre estaba ahí, y Emma, y Salazar, y Vega, y una docena de otras personas cuyas vidas habían sido tocadas por lo que había comenzado con una simple partida de ajedrez. ¿Sabes lo que me molesta?, Salazar dijo de repente, rompiendo el silencio contemplativo. ¿Qué?, Diego preguntó. Que tomó que me humillaras públicamente para que prestara atención. Que durante 42 años caminé por este mundo ignorando talento extraordinario, porque estaba demasiado ocupado midiendo el éxito en términos de cuentas bancarias y adquisiciones corporativas. Mas se volvió para mirar a Diego directamente. ¿Cuántos otros como tú hay ahí afuera? ¿Cuántos genios potenciales están limpiando pisos o vendiendo chicles en semáforos porque nadie se molesta en verlos? Muchos, María respondió quedamente. Conozco al menos 5 niños en este edificio que son brillantes pero que probablemente nunca irán a la universidad. Conozco artistas que trabajan en fábricas. Matemáticos que lavan platos. El talento está en todas partes. La oportunidad no. Entonces lo cambiamos. Salazar declaró con la misma determinación que había usado para construir su imperio. No podemos ayudar a todos, pero podemos ayudar a suficientes para demostrar que es posible. Y tal vez, solo tal vez, otros se inspirarán para hacer lo mismo. Vega asintió pensativamente. Ya está sucediendo. Desde que el video de Diego se volvió viral, 3 otros ejecutivos me han contactado sobre establecer programas de ajedrez en comunidades de bajos recursos. 4 universidades han expandido sus programas de becas. La historia está creando ondas. Bueno, Emma intervino con la honestidad brutal de los 6 años. Espero que las ondas sean lo suficientemente grandes. Porque mi amiga Sofía es muy buena dibujando, pero su familia es muy pobre y necesita ayuda también. Entonces ayudaremos a Sofía, Diego dijo, revolviéndole el cabello a su hermana, y a sus amigos, y a los amigos de sus amigos, porque eso es para lo que sirve el dinero, ¿verdad? No para guardarlo en bancos, sino para cambiar vidas. ¿Cuándo te volviste filósofo?, Salazar bromeó, pero había admiración genuina en su voz. Aprendí de mi abuelo, Diego respondió. Él solía decir que la vida es como el ajedrez. No se trata de las piezas que tienes al principio, sino de cómo las usas. Puedes empezar con todas las ventajas y aún así perder si juegas mal, o puedes empezar con desventajas y ganar si juegas inteligentemente. Tu abuelo era un hombre sabio, Vega dijo. Lo era, María acordó con lágrimas en sus ojos. Ojalá hubiera vivido para ver esto. Ver a su nieto jugando con grandes maestros, viajando al campeonato mundial, cambiando vidas. Él lo ve, Diego dijo con certeza que no admitía duda. Y está orgulloso, lo sé. Pasaron el resto de la noche ahí, en la azotea, planeando el futuro. La fundación que establecerían. Los niños que ayudarían. Las vidas que cambiarían. Y abajo, en la plaza donde todo había comenzado, el pabellón de ajedrez Diego Martínez permanecía iluminado incluso después del anochecer. Tableros esperando jugadores, piezas esperando manos que las moverían, sueños esperando niños que se atrevieran a soñarlos. Porque eso, en última instancia, fue lo que Diego Martínez le enseñó al mundo esa tarde hace 3 meses, cuando un niño sucio con un tablero de cartón derrotó a uno de los hombres más ricos del planeta. Enseñó que el talento no pregunta por códigos postales, que la brillantez puede florecer en cualquier lugar, si solo le damos la oportunidad. Que medir el valor humano por la riqueza material es la forma más tonta de ceguera, y que a veces, solo a veces, el mundo puede ser justo, no por accidente, sino porque personas eligen hacerlo justo.
Un niño con zapatos rotos y hambre en su estómago había jugado 64 casillas de cartón hacia la inmortalidad. Y al hacerlo, había movido las piezas del mundo real también. Jaque mate a la indiferencia. Jaque mate a la injusticia. Jaque mate a la idea de que las circunstancias determinan el destino. Diego Martínez había ganado más que 100 millones de dólares ese día en la plaza. Había ganado la prueba de que los sueños importan, que el esfuerzo importa, que cada niño merece la oportunidad de ser extraordinario. Y esa victoria, más que cualquier campeonato futuro o rating de ajedrez, fue la que cambió todo. Para siempre. 6 meses después, el verdadero impacto. El Campeonato Mundial Sub-12 en San Petersburgo fue donde Diego Martínez dejó de ser una curiosidad viral y se convirtió en un fenómeno global del ajedrez. Jugando contra los mejores jóvenes talentos de 43 países, Diego no solo ganó el campeonato, lo dominó completamente. 11 victorias, 2 tablas, 0 derrotas. Un desempeño que los analistas comparaban con las primeras apariciones de Carlsen, Kasparov y Fischer. Pero lo que realmente capturó la imaginación del mundo no fueron sus victorias en el tablero, fue lo que hizo fuera de él. Cada noche, después de sus partidas, Diego organizaba sesiones de ajedrez gratuitas para niños locales rusos. Jugaba en parques públicos. Visitaba orfanatos. Donó $20,000 de su premio a un programa de ajedrez para niños refugiados sirios en San Petersburgo. ¿Por qué haces esto?, le preguntó un periodista de la BBC. Acabas de ganar el campeonato mundial. Deberías estar celebrando. Celebro ayudando a otros. Diego respondió con la simplicidad directa que se había convertido en su marca. Alguien me ayudó cuando yo no tenía nada. Ahora es mi turno de ayudar. El clip se volvió viral, otra vez. Pero esta vez el mensaje era diferente. No era, niño pobre vence a rico. Era, campeón elige usar su plataforma para el bien. Y el mundo estaba prestando atención. En México, la Fundación Diego Martínez había identificado su primera cohorte de 50 niños con talentos excepcionales. No solo en ajedrez, sino en matemáticas, música, programación, arte. 50 niños de barrios olvidados que de repente tenían acceso a recursos que habían sido inimaginables. Entre ellos estaba Sofía Ramírez, de 7 años, la amiga de Emma que dibujaba. Sus bocetos a lápiz de la vida en la colonia Guerrero habían captado la atención de profesores de arte de la Universidad Nacional. Ahora tenía clases privadas con uno de los mejores ilustradores de México. Estaba Carlos Mendoza, de 13 años, quien había estado programando en computadoras desechadas desde los 9. La fundación le había dado acceso a tecnología moderna y mentoría de ingenieros de Google México. Su primera aplicación, un sistema para ayudar a vendedores ambulantes a gestionar inventarios, ya tenía 5,000 usuarios. Estaba Ana Torres, de 10 años, prodigio matemática que resolvía ecuaciones diferenciales por diversión. Ahora estudiaba con profesores del MIT de forma remota, preparándose para competencias internacionales. 50 historias, 50 vidas cambiadas, 50 pruebas de que Diego tenía razón. El talento estaba en todas partes, solo la oportunidad escaseaba. Pero el cambio más profundo estaba ocurriendo en alguien que nadie esperaba. Fernando Salazar. El hombre que había pasado 42 años construyendo un imperio de 2.000 millones de dólares, estaba sistemáticamente desmantelándolo. No destruyéndolo, transformándolo. Había convertido su firma de inversiones en lo que revistas de negocios estaban llamando capitalismo con conciencia. En lugar de buscar solo el retorno financiero máximo, ahora evaluaba inversiones basándose en un sistema de triple impacto: financiero, social y ambiental. Había vendido participaciones en 3 compañías que contaminaban para invertir el doble en energías renovables. Había liquidado inversiones en 2 cadenas de comida rápida que explotaban trabajadores para financiar cooperativas agrícolas que pagaban salarios dignos. Su fortuna personal había disminuido en $300 millones en 6 meses. Y era más feliz de lo que había sido en 20 años. ¿No le preocupa lo que otros ejecutivos dicen de usted?, le preguntó María durante una de sus ahora regulares reuniones sobre la fundación. Salazar había desarrollado un respeto profundo por el sentido común y la sabiduría práctica de María, a menudo buscando su consejo en decisiones importantes. Que digan lo que quieran. Salazar se encogió de hombros.
Durante años me preocupé obsesivamente por mi reputación en círculos que, francamente, están llenos de personas miserables que fingen felicidad. Ahora me importa más lo que piensan personas como tú, como Diego, como los niños que la fundación está ayudando. Hizo una pausa, mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad que de repente se veía diferente a sus ojos. ¿Sabes lo que es irónico? He donado más de 500 millones en 6 meses. He visto mi patrimonio neto caer significativamente, y sin embargo mis negocios restantes están más rentables que nunca. ¿Cómo es eso posible?, María preguntó. Porque empleados felices trabajan mejor. Porque clientes respetan compañías con valores. Porque resulta que tratar a las personas como seres humanos en lugar de recursos descartables es en realidad bueno para los negocios. ¿Quién lo hubiera imaginado? El sarcasmo en su voz era autodirigido. Pasé décadas pensando que tenía que ser despiadado para tener éxito. Todo lo que realmente tenía que hacer era ser decente. En otro rincón de la ciudad, en las oficinas de la Federación Mexicana de Ajedrez, el maestro Ernesto Vega estaba teniendo una conversación similar con un grupo de educadores visitantes de Colombia, Argentina y Perú. El efecto Diego, como se había vuelto conocido, estaba expandiéndose por toda América Latina. 17 países habían establecido programas de ajedrez en comunidades de bajos recursos en los 6 meses desde que el video de Diego derrotando a Salazar se había vuelto viral. 6 millones de niños, 6 millones, ahora tenían acceso a instrucción gratuita de ajedrez. Pero el impacto iba más allá del ajedrez. Los estudios estaban mostrando que los niños en estos programas mejoraban en matemáticas en un promedio del 23%, sus tasas de lectura aumentaban 31%, la asistencia escolar subía, el comportamiento problemático caía. Los maestros reportaban que los estudiantes estaban más enfocados, más capaces de resolver problemas, más dispuestos a pensar antes de actuar. El ajedrez enseña algo que ninguna otra materia puede enseñar de la misma manera. Vega explicaba a los educadores. Enseña que las acciones tienen consecuencias, que pensar adelante importa, que a veces tienes que sacrificar algo pequeño para ganar algo grande, que la paciencia vence a la impulsividad. Pero más importante, continuó, enseña que un niño pobre de un barrio olvidado puede sentar a jugar contra un multimillonario y ganar limpiamente si juega mejor. Es la meritocracia más pura que existe. El tablero no pregunta de dónde vienes o cuánto dinero tienen tus padres. Solo pregunta, ¿puedes pensar? ¿Puedes planear? ¿Puedes luchar? Los educadores escuchaban con atención reverencial. Muchos habían venido escépticos, pensando que esto era solo otra moda pasajera. Pero los datos eran imposibles de ignorar. El efecto era real, medible, replicable. ¿Y Diego mismo?, preguntó una maestra de Buenos Aires. ¿Cómo maneja toda esta atención? Vega sonrió. Esa es la parte más notable. Diego se ha mantenido exactamente como era. Humilde, trabajador, genuinamente preocupado por otros. No exageraba. A pesar de ser ahora una celebridad internacional, a pesar de tener acceso a una fortuna que garantizaba que nunca tendría que preocuparse por dinero otra vez, Diego Martínez seguía siendo el mismo niño en las formas que importaban. Todavía hacía su cama cada mañana. Todavía ayudaba a su madre con las compras. Todavía pasaba tiempo jugando con Emma. Todavía visitaba la colonia Guerrero regularmente, no como celebridad, sino como vecino, jugando ajedrez con los mismos viejitos que le habían enseñado el juego. La fama es temporal, le dijo a Emma una noche cuando ella le preguntó si se sentía diferente ahora que era famoso. El carácter es permanente. Mamá nos enseñó eso. El abuelo nos enseñó eso. Y no voy a olvidarlo solo porque ahora la gente conoce mi nombre. Pero el reconocimiento de su nombre estaba trayendo oportunidades que Diego nunca había imaginado. Netflix había comprado los derechos para hacer una película sobre su historia. 3 editoriales competían por publicar su biografía. Marcas deportivas querían patrocinarlo. Ofertas que Diego rechazaba consistentemente, diciendo que no quería usar su imagen para vender productos. «Déjame contarte una historia», María le dijo a Salazar durante una de sus reuniones, varios meses después del campeonato en San Petersburgo. Ayer, Diego recibió una oferta de $5 millones para aparecer en un comercial de refresco. 5 millones por 2 días de trabajo. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? La rechazó.
Dijo que los refrescos azucarados causan problemas de salud en comunidades pobres y que no podía en buena conciencia promoverlos. Un niño de 12 años rechazó $5 millones por principios. Salazar negó con la cabeza, asombrado. Ese niño tiene más integridad en su dedo meñique que la mayoría de los ejecutivos que conozco en sus cuerpos enteros. Por eso necesito pedirte algo. María se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Diego no lo sabe, pero hemos recibido amenazas. Personas que piensan que tenemos demasiado dinero ahora. Personas que quieren extorsionarnos. Necesito que uses tus conexiones para asegurar que mis hijos estén seguros. La expresión de Salazar se endureció inmediatamente. Considera que ya está hecho. Tengo un equipo de seguridad, los mejores, que estarán protegiendo a tu familia dentro de 24 horas, discretamente, para que Diego no sienta que está viviendo en una prisión dorada, pero efectivamente. Gracias. María sintió un peso levantándose de sus hombros. Sé que suena paranoico, pero... No suena paranoico, Salazar la interrumpió. Suena como una madre protegiendo a sus hijos, lo cual, he aprendido, es la fuerza más poderosa del universo. Miró por la ventana, pensativo. Sabes, María, cuando conocí a Diego hace 6 meses, pensé que le estaba dando una oportunidad. Pensé que yo era el héroe de esta historia, el rico generoso salvando al pobre talentoso. Se volvió para mirarla directamente. Estaba completamente equivocado. Diego me salvó a mí. Me mostró que había estado desperdiciando mi vida persiguiendo cosas que no importaban, que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, en cambios creados, en diferencias hechas. Diego diría que ustedes se salvaron mutuamente. María respondió sabiamente, que fue una asociación, no un rescate. Tu hijo es sabio más allá de sus años. Mi hijo tuvo buenos maestros. Y ahora está convirtiéndose en un maestro él mismo, enseñándole al mundo lecciones que desesperadamente necesita aprender. La conversación fue interrumpida por un toque urgente en la puerta. El asistente de Salazar entró con expresión de emoción apenas contenida. Señor Salazar, disculpe la interrupción, pero acaba de llegar un fax del Comité Nobel. Necesita leerlo inmediatamente. Salazar tomó el documento, sus ojos escaneando rápidamente. Su expresión cambió de curiosidad a shock absoluto. No puede ser, murmuró. ¿Qué pasa? María preguntó preocupada. Salazar levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Diego ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, a los 12 años, por su trabajo promoviendo la educación y la igualdad de oportunidades a través del ajedrez. El silencio que siguió fue profundo. No va a ganar. Salazar continuó rápidamente. Es demasiado joven, demasiado pronto, pero la nominación misma. María, tu hijo acaba de ser reconocido como alguien que está cambiando el mundo. María se cubrió la boca con ambas manos, sollozando ahora abiertamente. Su abuelo. Si su abuelo pudiera ver esto. Creo que puede, Salazar dijo gentilmente. Y creo que está sonriendo. Esa noche, cuando le contaron a Diego sobre la nominación, su reacción fue típicamente inesperada. ¿Eso significa que tengo que usar corbata?, preguntó con preocupación genuina. Porque odio las corbatas. Emma estalló en risas. Salazar y Vega, quienes habían venido para la revelación, intercambiaron miradas divertidas. Incluso María tuvo que reír a través de sus lágrimas. Sí, probablemente tendrás que usar corbata eventualmente, Vega dijo. Pero Diego, ¿entiendes lo que esto significa? El Comité Nobel está diciendo que tu trabajo está entre los más importantes del mundo para promover la paz y el progreso humano. Pero yo solo juego ajedrez, Diego protestó. Y trato de ayudar a otros niños a aprender. No estoy haciendo nada especial. Salazar dijo con convicción profunda. Es exactamente por qué mereces este reconocimiento. No ves lo que haces como especial porque para ti, ayudar a otros es simplemente lo correcto. No buscas crédito o recompensa. Solo haces el bien porque es bueno hacerlo. Se agachó para quedar a la altura de Diego. Pero déjame decirte algo que he aprendido en los últimos 6 meses. El mundo está lleno de personas que podrían hacer el bien, pero no lo hacen porque están demasiado ocupadas persiguiendo cosas que no importan. Tú haces el bien instintivamente, sin pensarlo 2 veces. Eso no es común. Eso es excepcional. El señor Salazar tiene razón, Vega agregó.
En 6 meses, el efecto de tu ejemplo ha tocado las vidas de millones de niños. Has inspirado a ejecutivos a repensar cómo hacen negocios. Has demostrado que el talento trasciende las circunstancias. Has dado esperanza a familias que pensaban que no tenían ninguna. Además, Emma chocó su hombro contra el de Diego. Eres famoso y eso significa que tengo un hermano famoso, lo cual es genial. La tensión en la habitación se rompió con risas. Pero esa noche, acostado en su cama, una cama real ahora, en un apartamento real, en un barrio seguro, Diego pensó sobre lo que habían dicho. Pensó sobre el niño que había sido 6 meses atrás, sentado en una caja de cartón en la plaza con zapatos rotos y esperanza desesperada. Pensó sobre el hombre arrogante que se había burlado de él, pero que ahora era uno de sus mayores defensores. Pensó sobre cómo una simple partida de ajedrez había desencadenado una reacción en cadena que seguía expandiéndose, tocando vidas en formas que apenas podía comprender. Y pensó sobre su abuelo, cuyas manos ásperas habían tallado esas piezas de ajedrez con tanto amor, sin saber nunca que esas piezas toscas algún día serían parte de una historia que inspiraría al mundo. Gracias, abuelo, Diego susurró en la oscuridad, por enseñarme que el juego nunca se trata realmente del tablero. Se trata de lo que aprendes mientras juegas. Y en algún lugar, en el cielo, en los recuerdos, en el legado que vive cuando las personas buenas dejan atrás más que solo posesiones materiales, un abuelo que había trabajado con sus manos toda su vida y que nunca había tenido dinero pero que había sido rico en las formas que importaban, sonreía, porque su nieto había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero valor de una vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das. Y Diego Martínez estaba dando esperanza a millones, un movimiento a la vez. 3 años después, el legado. La plaza central había cambiado de maneras que nadie hubiera podido predecir. Donde una vez Diego se sentaba solo con su letrero de 10 pesos, ahora había un complejo permanente. El Centro Internacional de Ajedrez y Desarrollo Diego Martínez. 3 pisos de salones de entrenamiento, bibliotecas, aulas de computación, y en el centro, preservado bajo vidrio, el tablero original de cartón y las piezas talladas a mano que habían comenzado todo. Diego tenía 15 años ahora. Más alto, su voz había cambiado, pero sus ojos mantenían la misma intensidad enfocada que había tenido a los 11. Era gran maestro, el más joven en la historia de América Latina en lograr el título. Pero eso era solo una línea en un currículum que había crecido imposiblemente impresionante. Campeón mundial sub-14, medallista de oro en la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Autor de un libro bestseller sobre cómo el ajedrez puede cambiar vidas. Embajador de UNICEF para Educación Global. Y ahora, en la ceremonia que estaba a punto de comenzar, recibiría un reconocimiento que lo convertiría en la persona más joven en la historia en recibirlo. El Premio Internacional de la Paz de la UNESCO. El auditorio estaba lleno hasta el tope. Dignatarios de 50 países, representantes de las Naciones Unidas, ministros de educación de 3 continentes, y en la primera fila, en los asientos de honor, su familia, María, Emma, ahora de 9 años y desarrollando su propio talento extraordinario en matemáticas, y junto a ellos, Fernando Salazar. Salazar había cambiado dramáticamente en 3 años. Su cabello tenía más gris. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Pero su expresión era diferente, más suave, más genuina. Había vendido su firma de inversiones el año anterior, donando la mitad de las ganancias a la Fundación Diego Martínez. Ahora dedicaba su tiempo completo a filantropía, viajando por el mundo, identificando y apoyando talento en lugares olvidados. ¡Nervioso!, le susurró Vega a Diego mientras esperaban entre bambalinas. ¡Aterrorizado!, Diego admitió. Voy a hablar frente a 1000 personas y será transmitido a millones más. ¿Y si me trabo con las palabras? No lo harás, Vega dijo con confianza. Y si lo haces no importará, porque lo que tienes que decir es más importante que cómo lo digas. La música comenzó. Las luces se atenuaron. El presentador, una eminente educadora de Ghana, caminó al podio. Distinguidos invitados, comenzó. Hoy estamos aquí para honrar a alguien extraordinario. No extraordinario porque nació con ventajas, sino extraordinario porque superó desventajas que habrían destruido a la mayoría de las personas.
La pantalla detrás de ella cobró vida, mostrando imágenes de Diego a los 11 años, sucio y delgado, sentado en la plaza con su tablero de cartón. La multitud guardó silencio reverente. Diego Martínez podría haber usado su talento solo para su propio beneficio. Podría haber tomado su fortuna y vivido una vida de lujo aislado. En cambio, eligió un camino diferente. Más imágenes aparecieron. Diego enseñando ajedrez a niños en favelas de Brasil. Diego inaugurando una escuela en una aldea rural de Guatemala. Diego sentado en el piso de un campo de refugiados sirios, jugando ajedrez con niños que habían perdido todo. En 3 años, la Fundación Diego Martínez ha identificado y apoyado a 2.300 niños con talento excepcional en 27 países. De esos 2.300, 300 ya han ganado becas universitarias completas. 50 han competido en olimpiadas internacionales. Y todos, cada uno, han aprendido que sus circunstancias no definen su futuro. La presentadora hizo una pausa, emoción evidente en su voz. Pero el verdadero impacto de Diego va más allá de los números. Ha inspirado a 20.000 empresarios y ejecutivos a reevaluar cómo miden el éxito. Ha provocado que 43 gobiernos implementen programas de identificación de talento en comunidades marginadas. Ha demostrado al mundo que la inversión más inteligente no es en mercados financieros, sino en potencial humano. Aplausos llenaron el auditorio. María tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Emma aplaudía con tanta fuerza que sus manos debían estar adoloridas. Damas y caballeros, es mi honor presentarles al ganador del Premio Internacional de la Paz de la UNESCO del 2024, Diego Martínez. Diego caminó al escenario con pasos que eran más seguros de lo que se sentía por dentro. Aceptó el premio, una placa de cristal hermosa grabada con palabras en 6 idiomas, y se paró frente al micrófono. Durante un momento simplemente miró a la multitud. Un mar de rostros mirándolo expectantes. Gente que había viajado miles de kilómetros para estar aquí. Cámaras transmitiendo en vivo a 70 millones de hogares. Respiró profundamente y comenzó. Hace 3 años, yo era un niño sentado en una plaza con un tablero de cartón, esperando que alguien me pagara 10 pesos para jugar ajedrez. Necesitaba ese dinero para comprar medicina para mi mamá. Tenía hambre, tenía miedo. Sentía que era invisible. Su voz era clara, firme, cargada de emoción contenida. Y entonces conocí a un hombre que se burló de mí, que me humilló frente a una multitud, que me hizo sentir más pequeño de lo que ya me sentía. Salazar, en la primera fila, bajó la mirada, la vergüenza de aquel día todavía fresca después de 3 años. Pero ese hombre, Diego continuó, mirando directamente a Salazar, también me dio la oportunidad más grande de mi vida. Y cuando perdió nuestra partida de ajedrez, cuando hubiera sido fácil para él simplemente irse y olvidar su promesa, eligió honrarla, eligió cambiar, eligió ser mejor. Salazar levantó la vista, lágrimas brillando en sus ojos. Fernando Salazar me enseñó que las personas pueden cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor, que el verdadero carácter no se mide por no cometer errores, sino por cómo respondes cuando los cometes. Diego hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Este premio no es solo para mí, es para mi mamá, quien trabajó 3 empleos para mantenerme con vida. Es para mi abuelo, quien talló piezas de ajedrez con manos ásperas porque creía que yo era especial. Es para el señor Salazar, quien aprendió una lección difícil con gracia y la convirtió en acción. Es para el maestro Vega, quien vio potencial donde otros solo veían pobreza. Su voz se hizo más fuerte. Pero más que nada, este premio es para todos los niños que todavía están sentados en plazas, invisibles, esperando que alguien los vea. Es para cada talento que está siendo desperdiciado porque nació en el código postal equivocado. Es para cada genio potencial que limpia pisos o vende chicles porque el mundo decidió que no importa. La multitud estaba completamente silenciosa ahora, cada persona pendiente de cada palabra. Quiero decirles algo a esos niños, donde sea que estén viendo esto. Ustedes importan. Su talento es real. Sus sueños son válidos. Y aunque el mundo parezca diseñado para mantenerlos abajo, hay personas que se preocupan, que lucharán por ustedes, que crearán oportunidades. Diego miró directamente a la cámara principal. No necesitan esperar a ser rescatados.
Pueden comenzar ahora mismo. Lean, estudien, practiquen, usen cada recurso gratuito que puedan encontrar. Bibliotecas públicas, internet gratuito, videos educativos. Todo lo que usé para aprender ajedrez está disponible para ustedes para aprender lo que les apasione. Y a los adultos que están viendo, los que tienen poder, recursos, influencia, les digo esto: no desperdicien su vida acumulando cosas. Úsenla creando oportunidades, porque les prometo que la alegría de ayudar a un niño a alcanzar su potencial es 1000 veces mayor que la alegría de comprar otro auto de lujo o una casa más grande. Lágrimas corrían por las mejillas de media audiencia ahora. En la transmisión en vivo, millones de personas en sus hogares estaban experimentando la misma reacción visceral. El ajedrez me enseñó que no importa cuán mala sea tu posición al inicio. Siempre hay un camino hacia adelante si piensas con cuidado y juegas con corazón. La vida es igual. No importa dónde empiezas. Importa cómo juegas el juego. Diego levantó el premio. Acepto este honor no como un final, sino como un comienzo. Porque hay millones de niños más que necesitan ayuda. Millones de talentos más esperando ser descubiertos. Y mientras tenga aliento, seguiré trabajando para asegurarme de que cada niño tenga la misma oportunidad que yo tuve. La ovación que siguió duró 7 minutos completos. De pie, sostenida, emocionalmente abrumadora. Diego permaneció en el podio, sosteniendo el premio, tratando de no llorar frente a 70 millones de espectadores, pero fracasando completamente. Cuando finalmente pudo dejar el escenario, su madre lo abrazó con fuerza suficiente para magullarlo. Emma se colgó de su cuello. Salazar le estrechó la mano, luego lo abrazó también, susurrando «gracias», con voz quebrada. «¿Por qué me das las gracias?», Diego preguntó. «Por salvarme», Salazar respondió simplemente. «Por mostrarme lo que realmente importa. Por darme un propósito que vale la pena». Esa noche, en una cena privada para los nominados y ganadores, Diego se encontró sentado junto a una mujer de 60 años de Kenia que había ganado el premio de Agricultura Sostenible. «Tu discurso fue hermoso», ella le dijo. «Me hizo pensar en mi propio nieto. Tiene tu edad y es brillante en matemáticas, pero su escuela es terrible, sin recursos, sin apoyo». «¿Dónde vive?», Diego preguntó inmediatamente. «En una aldea pequeña fuera de Nairobi». «¿Por qué?». Diego sacó su teléfono y comenzó a escribir notas. «Porque la Fundación Diego Martínez va a expandirse a Kenia el próximo año, y su nieto será uno de nuestros primeros beneficiarios». La mujer lo miró con asombro. «¿Harías eso?». «Para eso existe la fundación», Diego respondió. «Para encontrar talento donde sea que esté y darle oportunidades. Su nieto merece la misma oportunidad que yo tuve». Mientras la noche continuaba, Diego tuvo conversaciones similares con ganadores de India, de Colombia, de Filipinas. Cada conversación resultó en otro nombre agregado a su lista. Otro niño brillante que necesitaba apoyo. Otra comunidad que merecía recursos. Para la medianoche, tenía una lista de 47 niños en 18 países. «¿No deberías estar celebrando tu premio en lugar de trabajar?», Vega le preguntó con una sonrisa cansada. «Esto es mi celebración», Diego respondió. «Encontrar más niños para ayudar. Eso me hace más feliz que cualquier fiesta». Mientras Diego trabajaba en su lista, sin que él lo supiera, su discurso estaba creando ondas alrededor del mundo. El hashtag «Yo también importo» estaba tendencia mundial. Millones de niños de comunidades marginadas estaban compartiendo sus propias historias de talento ignorado. Y más importante, adultos con recursos estaban respondiendo. Para el final de la semana, 432 ejecutivos y empresarios habían contactado a la Fundación Diego Martínez, ofreciendo establecer programas similares en sus propias ciudades. 17 gobiernos anunciaron nuevas iniciativas de identificación de talento en comunidades de bajos recursos. 3 universidades de élite crearon fondos de becas específicamente para niños de barrios marginados. El efecto Diego se estaba convirtiendo en el movimiento Diego. Y todo había comenzado con un niño sucio, un tablero de cartón, y un millonario que aprendió la lección más importante de su vida. Un año después, en el 5º aniversario del día que cambió todo, Diego regresó a la Plaza Central. No como celebridad o campeón, sino simplemente como Diego. Llevaba jeans y una camiseta. Sin cámaras, sin multitudes, solo él, su tablero original de cartón,
recuperado del museo donde estaba exhibido por un día, y un letrero nuevo: juega ajedrez, gratis. Se sentó en el mismo lugar donde había estado 5 años antes. Desplegó el tablero con sus piezas talladas toscamente, y esperó. No tuvo que esperar mucho. El primer jugador fue un niño de 8 años, sucio y delgado, con zapatos que claramente le quedaban demasiado pequeños. Se parecía tanto a Diego a esa edad que dolía mirarlo. ¿Sabes jugar?, Diego preguntó gentilmente. El niño negó con la cabeza tímidamente. ¿Te gustaría aprender? Un asentimiento esperanzado. Perfecto.